Bueno, este es el primero de una serie de tutoriales muy cortos para recordar los conceptos fundamentales de cómo trabajar en R con estadística descriptiva. En este primero lo único que vamos a hacer es recordar cómo se leen datos. Lo primero que debemos de hacer siempre es elegir el directorio de trabajo. Eso hay que irse aquí arriba, sesión, establecer el directorio de trabajo y elegir. En mi caso, yo he creado un directorio dentro de, bueno, yo tengo una carpeta de docencia, curso 2019-20, dentro de eso estadística, y dentro de eso pues tengo uno que se llama repaso. Le damos a abrir y lo siguiente que hacemos es irnos aquí a la parte aquí de la derecha y ver ficheros para ver si están los ficheros de datos que vamos a usar. En nuestro caso, pues yo he cogido distintos ficheros. Lo siguiente que voy a hacer es estos 5, leerlos. Antes de leer nada, lo primero que hace falta es ver qué tipo de datos son y por lo tanto elegir un poco la mejor opción. Yo en mi caso voy a empezar por este de nombre porque sé que es muy corto. Entonces, si le dais, veis que aquí aparece cuáles son los posibles valores. Una vez que los veis, si son muy pocos, casi lo mejor es pasarlos por el portapapeles. Yo los voy a copiar y los voy a pasar por el portapapeles. Si hay que ponerle nombre, yo lo voy a llamar nombres, igual que el fichero, pero no es necesario, por supuesto. Y la orden es scan. El único problema de scan es cuando vayáis a darle scan y vayáis a pasar por el portapapeles, por defecto, scan pasa números. Entonces nosotros en este caso, si lo vemos, lo que tenemos son letras. Entonces hay que ponerle what. What quiere decir que espero. En este caso, de tipo carácter. Ahora cierro paréntesis. Si no ponemos nada, insisto, son números y no hace falta saber nada más, porque es el what o es carácter o es letra. Entonces le damos aquí, yo he copiado con control C, control V, le damos a aceptar y en el primero que está en blanco le damos a aceptar y me dice que los tengo bien puestos. Para evitar problemas los pongo por pantalla y ya veis que he puesto JA a JL. Entonces lo primero que se puede hacer es pasar por el portapapeles. Si no queremos pasar por el portapapeles, esto no es cómodo cuando lo que tengo es un archivo, es cómodo pasar por el portapapeles cuando lo que lo tengo es en un documento. Otra opción es hacer exactamente lo mismo, el mismo scan, pero dándole el nombre del fichero que debe estar dentro de nuestro directorio de trabajo. Esto era nombres, punto, la extensión es necesaria. Y lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, exactamente es lo mismo pasarlo a través del fichero que pasarlo por el portapapeles. Bueno, cuando tengamos ficheros más grandes, como color de ojos que tenéis aquí, ya se ve que también es todo de letras, no es cómodo pasarlo por el portapapeles, aunque lo podríamos hacer. Entonces yo voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Color de ojos, pues va a ser un scan. Acordaros que no es con el igual, sino con esto de una especie de flechita hecho con el menor y la línea. Y va a ser, hemos dicho que en este caso era el color de ojos. .dat. Si os da un error es porque no le habéis puesto la extensión. Fijaros cómo me dice que no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado decir que no son números. Entonces me dice esperaba un número y ha encontrado una letra. Entonces hay que decirle what igual a carácter. Vale, ya está leído. Una vez que tenemos leído estos contextos, fijaros lo que pasa cuando hay numérico. Aquí tengo, por ejemplo, los pesos y la altura. Aquí tengo mis alturas. Si son alturas, no hace falta indicar el what. Se puede poner what igual a float, pero para el caso es lo mismo. Entonces yo puedo hacer un scan directamente. Entonces, esto eran las alturas. Puedo decir que alturas directamente es un scan de el alturas.dat y lo lee perfectamente. Pesos, por defecto, entonces ya veis, el scan funciona. Si no le dicen nada, son números. Si son letras, hay que decirle what igual a carácter. Hay otra pequeña variante del scan y es qué hay entre los datos. Si lo veis, por defecto scan considera que entre un dato y otro lo que hay es un espacio en blanco. Pero si veis pesos, veréis que entre un dato y otro han puesto una coma. Si han puesto una coma, hay que indicarlo también, porque si no va a dar un error. Lo voy a intentar directamente para ver qué error da. Los que dicen esperaba un número real y sin embargo de pronto me he encontrado con una cosa que él considera que es como una especie de cadena. ¿Por qué le ha pasado esto? Dice por la coma. Entonces si
necesitáis indicar el separador, lo que hay que hacer es poner sep igual a, y entre comillas, el separador. En mi caso, el separador es una coma. Ya veis que entonces el scan para escanear, o bien a través del portapapel, o bien a través del fichero. Si es números separados por espacio, ningún problema. Si es números separados por otra cosa, hay que poner sep igual a lo que separa. Y si son caracteres o letras, hay que poner también voz igual a carácter para indicar que no son letras. Con eso ya hemos visto cómo leer nombres, color de ojos, peso, altura. Solo hay una cosa extraña aquí que es datos. Si nos vamos aquí en Environment, fijaros que me va diciendo todo lo que estoy leyendo, me va diciendo esto de tipo numérico, de tipo carácter, tal. Pero si intento pinchar en datos, ya veis que lo que me dice es que esto tiene como dos variables, altura y peso. Esto es una tabla de datos. Entonces la tabla de datos no se puede leer con scan. Hay que leerla con una orden que es leer tabla. Entonces, datos, table, leer tabla. Y una vez más, sencillamente el nombre. Datos.dat. Una vez que lo leemos, ya veis que aquí me dice que estos son valores y que estos son una tabla de datos que contiene a su vez dos variables, altura y peso. Bueno, pues con eso terminamos esta variable, este pequeño tutorial en el que hemos visto cómo leer con scan, cómo leer con recte.